tan tarde. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Te damos la gloria y el honor por todo, Señor, por traernos con bien, Señor, por permitir este día estar aquí, Señor. Gracias por, Señor, porque las inclemencias del tiempo están bien, Señor, y podemos, Señor, desarrollar este estudio, Padre. Padre, te rogamos que tú obres en nuestros corazones, que nos edifiques, que nos confirmes, que nos afirmes, establezcas, fortalezcas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Y que seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, clamamos para que abras nuestro entendimiento, Señor. Alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y podamos comprender la grandeza y la maravilla, Señor, de tu palabra, de Cristo, de esta salvación, Señor. Padre, obra con poder, Señor. Clamamos por, Señor, por los que no han llegado. Si es tu voluntad, tú apresura sus pasos, quita todo estorbo, Señor. Y te pedimos también por Gabino, Señor, que tú sigas obrando en su vida, Señor, y que, Señor, lo ayude, Señor, a entender lo que es la gracia, Señor, lo que es la salvación, Padre. Que la luz del Evangelio le pueda resplandecer en su vida, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Nos entregamos en tus manos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hablamos la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Hoy solo vamos a ver 3 versículos, 16, 17 y 18. ¿Lo leo? Por favor, hermano. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a ver aquí, ¿verdad? Antes de iniciar la clase, yo quisiera dar rápidamente, ¿verdad? Juan capítulo 1, que fue la introducción de los versículos 1 al 18, ¿verdad? Y luego el testimonio de Juan el Bautista y los primeros discípulos, ¿verdad? Fue lo que vimos en Juan 1:1, ¿sí? Luego en Juan capítulo 2 vimos la primer señal de Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, que fueron las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Se acuerdan por qué dijimos que señales? Señales para manifestarse como el Hijo de Dios. Ok, amén, ¿verdad? Juan eligió 8 milagros, 8 señales para que definían la deidad de Jesucristo. Y el primero fue las bodas de Caná, ¿verdad? Luego la purificación del templo, ahí mismo, ¿verdad? Luego vimos en Juan 3, Nicodemo y el nuevo nacimiento, ¿verdad? La necesidad de nacer de nuevo, ¿sí? Luego la necesidad de creer, ¿verdad? Luego en Juan 4 vimos a la mujer samaritana, que curiosamente es a la que Cristo se le revela, ¿verdad? Como el Mesías, ¿sí? Y la verdadera adoración. Y ya en la sanación del hijo del oficial, ¿qué fue la sanación del hijo del oficial? ¿Qué fue? También. Fue la segunda señal. La segunda señal que Juan el Bautista eligió para que nosotros viéramos que Cristo es el Mesías, ¿verdad? El Dios. ¿Sí? Recordando siempre el propósito por el cual se escribió Juan, ¿verdad? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Entonces, y en Juan 5, que es el que estamos viendo, pues ya vimos la sanidad del paralítico o seco de Betesda o Betzata, ¿verdad? En esta parte, ¿sí? Y entonces ya vemos, y en parte en esto, ¿verdad? Vimos que Jesús sanó al paralítico, ¿verdad? O al seco de Betesda, ¿sí? Lo sanó. Este hombre no fue nada agradecido con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino en cambio fue y lo delató cuando después de Jesús se le revela en el templo, ¿verdad? Va y lo delata, ¿no? Y vimos pues precisamente eso, que un milagro
sobre una persona no garantiza que esa persona venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Vemos el... ¿Mande? Que sea salvo. Que sea salvo, así es. Entonces vimos, ¿verdad? En este caso de este hombre que ya llevaba 38 años así y, ¿verdad? Sin embargo, recibe la sanidad del Señor y de todas maneras rechaza al Señor por quedarse con su norma religiosa, ¿verdad? Pero además de eso, este detalle de este paralítico provoca, ¿verdad?, una mayor persecución hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Una mayor persecución hacia Él, ¿sí? Y entonces empieza a perseguir a Jesús. ¿Por qué? Según lo que leímos ahorita, porque no guardaba el día de reposo, ¿verdad? Porque no guardaba el día de reposo. Pero esto al final de cuentas está mal. Jesús sí guardaba el día de reposo. Jesús sí guardaba el día de reposo. Como humano, ¿verdad? Porque Él tenía que cumplir en todo la ley. Como humano, la guardaba. ¿Sí? Lo que pasa y lo que sucedía, y eso siempre vamos a encontrar en los evangelios, que Jesús tuvo que romper varias estructuras que los fariseos habían diseñado de la ley, ¿sí? Los fariseos habían diseñado cosas que Dios no había mandado y extrapolaron la ley, la hicieron más grande de lo que realmente era, la endurecieron muchísimo más, ¿verdad? Llegaron a pensar que el día de reposo era para que el hombre quizás estuviera todo el día en su cama y sentado y sin moverse, porque ya casi todo era trabajo, ¿no? Si caminaba más de ciertos metros ya era trabajo, ¿verdad? Si cargaba algo, como ese, levántate, lleva tu lecho, porque iba levantando, tal vez era paja, o eran cartones, o lo que sea. O lo que sea, ya era trabajo, ¿verdad? Ya era trabajo. Entonces, toda actividad que tuvieran, ya era trabajo, ¿verdad? Que si la mujer se hacía 2 coletas, ya era trabajo. Si se hacía una, no. Pero si se la hacía con la mano izquierda, porque si se la hacía con la mano derecha, ya era trabajo. Entonces, vemos varias cuestiones que los religiosos diseñaron, ¿verdad? ¿A raíz de qué? De una mala interpretación de la Escritura, ¿sí? A raíz de una mala interpretación de la Escritura, ¿sí? Entonces, Dios no había hecho el día de reposo, ¿verdad?, para esas cosas. El día de reposo Dios lo hizo ¿para qué? Punto número 1, para que el hombre adorara a Dios. Primero, para que el hombre adorara a Dios. Segundo, para que el hombre tuviera descanso, ¿verdad? Y tercero, para que pudiera aplicar gracia y misericordia a los demás, ¿sí? Entonces, eso en sí va implícito en el día de reposo, ¿sí? Yo nunca diseñó el día de reposo como un hermetismo tal, ¿verdad? De que no hagas, no gusten, no tomes, como dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Y estos fariseos lo habían llevado a ese nivel, ¿verdad? A exageración, hacerlo un legalismo, porque eso es lo que es el legalismo, exagerar la ley, ¿sí? Exagerar la ley. Entonces hicieron un legalismo tan fuerte, ¿verdad?, que, como dijo Jesús, ni entran ni dejaban entrar, ¿verdad? Ni entran ni dejan entrar, ¿sí? Ahora, en su humanidad Jesús no violó el día de reposo. ¿Por qué? Vamos a Marcos 2:27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Sí. Entonces nosotros vemos aquí que Jesús les enseña, el día de reposo o el día de descanso, ¿verdad?, no fue hecho, el hombre no fue hecho por causa del día de descanso, sino el día de descanso fue por causa del hombre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesús está diciendo algo bien especial. Dios hizo el día de descanso para el hombre. La finalidad era esa, que el hombre descansara, ¿verdad? Era un día que el hombre pudiera, sin necesidad de estar, que tengo que trabajar o cosas así, dedicar al Señor y aparte, ¿verdad?, poder estar en comunión con su familia, poder aplicar misericordia y gracia. Oseas 6:6, por favor. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense, esta cita es Jesús la cita varias veces en el Nuevo Testamento.
en Mateo 12:7, por favor. Y si supieseis que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Ahí está, ¿verdad? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y aquí igual Jesús estaba hablando acerca de lo del día de reposo. La realidad, hermanos, nosotros cuando leemos la ley, nosotros debemos de entender que no es una ley de muerte, es una ley de vida, es una ley de un Dios misericordioso. Dios no estableció la ley para matarnos, Dios no estableció, aunque conlleva muerte, ¿verdad? Pero no la estableció para matarnos. La ley es misericordiosa, como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, la ley es santa, justa y buena, ¿verdad? Santa, justa y buena es la ley de Dios. Entonces, pues lo que Jesús estaba hablando, el día de reposo era un día de misericordia, era un día, ¿verdad?, de obediencia hacia el Señor y misericordia hacia los demás. Cada uno de los mandamientos del Señor implican misericordia y implican obediencia al Señor, ¿verdad? Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, es lo que les decía, la exageración de los fariseos les llevó a rechazar al Mesías, les llevó a cerrar el reino de los cielos para los demás, les llevó a hacer muchas cosas que Dios no quería en esos detalles, ¿va? No quería. Y entonces nosotros vemos cómo estos hombres condenaban inclusive a los inocentes y a aquellos que podrían hacer cosas, ¿verdad?, se las impedía. ¿Qué estaba haciendo mal este hombre en cargar su lecho? Nada, absolutamente nada, porque no era trabajo, no era algo que incluyera trabajo, no era algo que él se estuviera beneficiando de eso. ¿Algún salario? Nada. Sí, nada. En Nehemías, que no lo vamos a ver, pero en Nehemías nosotros encontramos que Nehemías sí se confronta mucho a los judíos de ese tiempo porque sí estaban trabajando en el día de reposo, ¿verdad? Sí estaban ocupando el día del Señor para sacar money, ¿verdad? Dinero, beneficio económico. Entonces nosotros vemos, y Nehemías se enojó fuerte, ¿no? Pero este hombre no estaba haciendo ningún beneficio económico. Pero era tal lo que ellos decían, no, es que eso tampoco, eso la ley también lo prohíbe. ¿Dónde? ¿En qué parte? No había ni una parte que dijera eso. ¿Sí? No había ni una parte. Y es lo que Jesús vino a confrontar a estos hombres, ¿verdad? De decirles que estaban equivocados, que habían hecho de la ley de Dios un disparate, que la habían hecho muy cerrada, muy legalista, ¿verdad? Y es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en Mateo, el Señor Jesús le da 2 ejemplos de cómo la ley es misericordiosa. 2 ejemplos de cómo la ley es misericordiosa. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. No le era lícito a nadie comer esos panes más que a los sacerdotes. Y sin embargo, David los comió. Y Dios no lo condenó. ¿Pero por qué? Porque David venía hambriento, venía huyendo. Su gente también venía hambrienta, venía huyendo. Estaban bastante hambrientos. El sacerdote los vio así hambrientos. Y este sacerdote, que se me olvidó ahorita su nombre, ¿verdad?, entendió perfectamente la ley de Dios. Que no le dijo a David: tú no puedes comer de esto, tú no, a ver, ahorita vamos a ver qué podemos encontrar en el campo o algo así, pero tú no puedes comer de esto. Este sacerdote no estaba como los fariseos. Este sacerdote entendió la ley de Dios.
que en caso de esas situaciones se tenía que aplicar misericordia. Y entonces el mismo sacerdote les da los panes para que coman, cuando no era lícito comerlo. Pero ¿qué pasó? La misericordia, ¿qué dice la palabra de Dios? La misericordia vence sobre el juicio, ¿verdad? Vence sobre el juicio. Y entonces nosotros podemos ver cómo este sacerdote le dio los panes a David, que no era lícito comer a David, y cómo los comió David también, porque David también sabía quién era su Dios. ¿Quién era su Dios? Y entonces le aplicó misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el sacerdote avaló perfectamente esto, ¿verdad? El segundo caso que está aquí mismo, leamos Mateo 12, 5 y 6. 5 y 6. Sí. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ok. El día de reposo se hizo para que nadie trabajara, pero sí había gente trabajando. Los sacerdotes que ofrecían los holocaustos, que ofrecían el incienso, que ofrecían todo eso. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús les da dos ejemplos de cómo no estaban aplicando la ley bien. Dos ejemplos de cómo no estaban haciendo las cosas correctamente, de que no estaban entendiendo. Por eso Jesús les dijo: entiendan, misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios. Además de esto, de las tantas veces, Jesús los acusa de ser inconsistentes con su forma de interpretar las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Vamos, por favor, y veamos Lucas capítulo 13. ¿No era Aarón, pastor, el sacerdote? Versículo 15 y 16. Pues tenía que ser varón, hermano. Aarón, no. No, Aarón es Éxodo. Estamos hablando de David, que es primera de Samuel. Lucas 13, versículo 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado? Ahí está, ¿verdad? Jesús le dice, y aquí le está diciendo un principal de la sinagoga, ¿verdad? O sea, a ver, ustedes son unos hipócritas, son unos falsos, ¿verdad? Porque, a ver, si su buey está atado y lo tienen que llevar a comer, ¿cómo bien que lo desatan y lo llevan a comer? ¿Verdad? ¿Cómo bien que hacen eso? Pero esta mujer que estuvo 18 años atada por el diablo, ustedes no quieren que sea soltada en día de reposo, pero ustedes sí sueltan a su buey. Qué bonitos, ¿no? Como dijera Loret de Mola, qué bonito. ¿Verdad? Lucas 14, 5 y 6. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Ahí está hablando de escribas y fariseos, a los cerrados, a los que decían, no se puede en día de reposo, no puede sanar, no puede hacer que un hombre de mano seca la tenga bien, no puede hacer que un paralítico de 38 años esté bien y todo eso. Esos hombres, pero cuando su asno o su oveja o su buey, ¿verdad?, caía a un lugar y sabían que se iba a morir ahí si lo dejaban, iban y lo sacaban, ¿verdad? ¿Por qué? Les convenía, pues vamos a perder lana. Le estaban poniendo más valor al animal. Le estaban poniendo más valor a los animales que al ser humano. Y no solo eso, le estaban poniendo más valor a lo de ellos. A lo de ellos. Porque su interés, o sea, si se muere el animal, pierdo yo. Entonces, es lo que les está diciendo el Señor, ¿verdad? Y a los escribas y fariseos, precisamente, que eran los que más se oponían, les dice, o sea, a ver, sean consistentes con su forma de interpretar las Escrituras. Ok, están errados interpretándolas, pero al menos sigan
Sigan esa consistencia, no que ustedes por aquí dicen que no y por acá lo hacen que sí. Entonces, ¿verdad? Es una hipocresía tal. Por lo tanto, nosotros podemos ver, amados hermanos, que Jesús no quebrantó el día de reposo como ser humano. Vamos a verlo como ser humano y como divino. Como ser humano no quebrantó el día de reposo porque Él desató o sanó, podemos decir, desató de una esclavitud de enfermedad a una persona. Era misericordia, ¿sí? Por lo tanto, el Señor no estaba violando el día de reposo, ¿sí? Y el Señor no lo sanó y le dijo como muchos, bueno, chútate para acá, te sané de 38 años, ¿verdad? Y móchate. No va a tener ganancia. Jesús no le pidió ganancia, ¿verdad? No le pidió nada. Entonces no estaba haciendo una ganancia de lo que hizo, por lo tanto estaba aplicando solamente misericordia y por lo tanto no estaba violando la ley. No estaba violando la ley. ¿Sí? No estaba violando la ley. Les digo, las exageraciones siempre de las interpretaciones de los fariseos y escribas, por eso vamos a encontrar varias veces que Jesús los confronta y les dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Jesús no estaba cambiando la ley. Nosotros varias veces leemos en la Escritura y una lectura rápida, aparentemente creemos que Jesús estaba cambiando la ley, pero Jesús no estaba cambiando la ley, estaba regresando el sentido de la ley, a razón de cómo lo habían llevado los fariseos, cuando Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, amad a los que os bendicen, ¿verdad? Ay, pero me voy al Antiguo Testamento y si está esto, ojo por ojo y diente por diente. Sí, pero eso no era para que la persona lo aplicara, eso eran para las leyes, para los jueces. Y lo habían llevado a tal nivel que lo habían llevado como algo personal. Y Jesús les dijo, están mal, por eso dijo, cuando Jesús cita la Escritura dice, escrito está. Pero cuando cita una falta o una falla de interpretación de ellos, les dice, fue dicho. ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue así? Inclusive vamos a encontrar un caso fuerte del divorcio. Él no dice, escrito está. Él dice, ustedes han oído esto, pero no es así, es esto. Entonces nosotros vemos cómo habían desvirtuado totalmente estos hombres la ley de Dios y Jesús vino a que veamos la realidad de la ley de Dios. La ley de Dios, su finalidad es bien misericordiosa, hermanos. Ante una humanidad tan depravada, tan mala, tan perversa, la ley de Dios nos hace voltear a ver a un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos hace ver, es el espejo que nos hace ver nuestra pecaminosidad, nuestra rebeldía, ¿verdad? Y que nos hace ver la necesidad de ser salvados. Esa es la misericordia de Dios al poner la ley, que nosotros veamos la necesidad de ser salvados, porque Dios al establecer la ley sabía que ninguno de nosotros la podía cumplir. Entonces, ¿para qué pone Dios una ley que sabía que no íbamos a poder cumplir? No tiene caso. Pero Dios la puso en misericordia, para que a raíz de nuestra naturaleza tan perversa, nosotros pudiéramos ver lo que éramos realmente, como un espejo ante nosotros, ¿sí? Esa es la misericordia de Dios al darnos la ley. Como dice Pablo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Para llevarnos hacia Cristo, ¿sí? Sinceramente, aquí hay dos cosas que debemos de meditar mientras estaba haciendo esto. Bueno, creo que puse más de dos, pero aquí estaba. Dos cosas que debemos de analizar nosotros como cristianos y aplicándolas a nosotros como cristianos es no volvernos legalistas. Y me refiero a esto en no imponer cargas a otros que nosotros no estamos dispuestos a llevar, ¿verdad? No estamos. Lucas 11:45. 11:45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, ¿cuándo dices eso también nos aprentas a nosotros? ¿Esa es? Lucas 11:45. Sí. Ahí me equivoqué. Bueno, ahí es cuando Jesús les dice, ¿verdad?, que ellos ponen cargas sobre las personas que ni ellos mismos llevan. Ni ellos mismos están llevando. ¿Es la 46? ¿Es la 46? Entonces me Y él equivoqué. dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ahí está, ¿verdad? Entonces, es fácil imponer cargas a medio mundo, ¿verdad? Y hacer, oigan, hay que hacer esto, y hay que mover aquí, y hay que hacer allá, y hay que quitar allá, pero yo no muevo ni un dedo para hacerlo, ¿verdad? Hermano, Ricardo, usted va a salir y va a hacer esto, ¿verdad? Y va a mover esto, y va a quitar, y le voy a encargar que mueva todo esto y tal. Pero yo, aquí me quedo, mi hermano está, trabaja y trabaja, y yo, ¿verdad? Acá, bien. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. A veces con cuánta gente no nos topamos, ¿verdad? Que nos dicen, no, sí, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero no hacen nada. O nos topamos, ¿verdad? Cuando que decimos, no, sí, todos vamos, ¡woo! Y a la mera hora, 2 o 3 llegan, ¿verdad? Y el que dijo que había que hacer todo, no llegó. Entonces, así eran los fariseos y los escribas, ¿verdad? Les imponían cargas a las gentes, pero ellos no querían llevarlas, ¿verdad? Ellos, ni con un dedo, dice el Señor, ¿verdad? Ni apoyarlos, ni siquiera con un dedo, como cuando decimos luego así, a ver, que van cargando unos, pero ya no cabemos, ¿verdad? Ya no cabe uno para... Entonces de broma dice uno, a ver, los ayudo, y va uno ahí con el dedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, ni con un dedo, o sea, sí, en ese sentido, de que ni siquiera se acercan y con un dedo las quieren llevar ustedes también. ¿Sí? Entonces, hermanos, no caer en esa forma, ¿verdad? No caer en hacerle llevar a otros que nosotros no estamos dispuestos a llevarlas o no queremos llevarlas y queremos que otros las lleven, ¿verdad? Entonces necesitamos ver, porque si no nos volvemos como estos hombres y nuestro corazón cada día se va a ir endureciendo más y más. 2, no caer en lo que hacían los fariseos y escribas, en solo agarrar y obedecer lo que me convenga de la palabra de Dios. Cuando les convenía, aplicaban, y cuando no, lo rechazaban, brincaban o chiflaban, ¿no? Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, ¿verdad? El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sí? Segunda o primera. Primera de Samuel 15:22. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que ellos buscaban solo aquello que les conviniera. Y lo que no les convenía, lo rechazaban. ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿No les convenía? No les convenía. Pero la palabra decía que el Mesías vendría primero a sufrir. No les convenía. Inclusive se saltaban ese capítulo de la Escritura en las sinagogas para no leer Isaías 53, y por lo que leí todavía hace unos años atrás en Israel hasta la fecha, lo siguen brincando y no lo leen, porque no quieren esa parte, no aceptan esa parte, no aceptan que iba a venir un Mesías sufriente primero, antes del Mesías conquistador, y ellos claramente decían, esto no nos gusta de la palabra, ahí va, eso no lo vemos, nada más vamos a ver lo que me gusta, ¿no? Como las típicas iglesias que hablan de puras bendiciones, y Dios te va a dar paz, y todo va a ser bien bonito. Cuando vengas a Cristo se van a acabar tus problemas, cuando vengas a Cristo todo va a cambiar. Pero los versículos que hablan de sufrimiento, de persecución, de angustia, eso dice, no, eso no. Eso los guardo acá. Porque se me va la gente. Porque se me va la gente, ¿verdad? Y entonces agarran lo que quieren y lo que no quieren, lo que no les conviene, lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan. Y ese es el problema. Hoy en día en muchas iglesias cristianas y en muchos cristianos y hermanos, y que no nos pase lo mismo a nosotros, ¿verdad? Que agarremos lo que nos convenga y obedezcamos lo que nos convenga, y lo que no me convenga lo rechazamos, ¿verdad? O nos hacemos de la vista gorda, o hago como que no sé, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo muy clásico, cuando nos hablan del evangelio, ¿verdad?
Te dicen, ven a Cristo y mira, Él va a perdonar tus pecados y Él va a limpiarte de toda maldad, ¿verdad? Y, y ya, hasta ahí les hablamos del Evangelio. Ay, Ahí está lo bonito. hasta ahí está lo bonito. Y la gente, sí, pues, quiero ser Cristo, que me perdone. Pero cuando les hablamos del señorío de Cristo, no, gracias. Y les dice, agarra tu cruz y sigue. Y sígueme, dicen, no, gracias, ¿verdad? O el cristiano dice, no, yo ya creí, yo ya soy salvo, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos oído de eso? Dios, digo, recientemente que hemos visitado, ya van como 2 veces que oigo eso. No, es que yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo, y si soy salvo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Agarro lo que me conviene. Es que yo ya creí, y la Biblia dice que si yo creí soy salvo. Pero acá habla del señorío de Cristo sobre tu vida. En salvación se tiene que ver eso. Acá habla de que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Que si tu fe no va respaldada con tus obras, en realidad nunca creíste. No. Aquí la Biblia me dice, y esto es lo que yo voy a creer. Esto no lo voy a creer. Entonces estamos haciendo igual que lo que hacían los fariseos. Yo quiero creer esto, y esto no me importa. Esto no lo voy a ver, es más, ni lo voy a voltear a ver, porque no me conviene, no me interesa, ¿verdad? No me interesa, sí. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que eso hoy en día está sucediendo muy fuerte en las iglesias. Hoy en día inclusive los predicadores nada más quieren predicar lo que le conviene para que la gente esté ahí cómoda en sus sillas, ¿verdad? Y no se vayan de la iglesia y la iglesia florezca, ¿verdad? Pero desgraciadamente no es la iglesia de Cristo, es como una iglesia, es como una sinagoga. Que, ¿mande? Una religiosidad. Es como la sinagoga que Jesús mismo tuvo que decir en Apocalipsis, en la iglesia a Sardis, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, ¿verdad? Se volvió una sinagoga no de Dios, se volvió una sinagoga de Satanás. Entonces, hermanos amados, nosotros no tenemos que caer en esto. Si Dios me habla a través de la palabra en algo en mi vida, yo tengo que agarrarlo, aunque me duela, aunque no me guste. Si yo desobedezco eso, estoy haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. Agarro lo que me conviene y lo que no me conviene, no lo agarro, ¿verdad? Está el clásico ejemplo ese, ¿verdad? Del que se habla mucho de un joven. Señor, háblame, y abre, en donde abra la escritura, ahí es. Judas se ahorcó. No, Señor, a ver, vuélveme a hablar, confírmame, Señor. Veías tú lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es llevar a la exageración, ¿verdad? Pero si estamos estudiando la palabra de Dios en forma, ¿cómo se llama? Cronológica, en forma de orden, ¿verdad? Y Dios está hablando en nuestra vida, y yo le digo, Dios, no, eso no, eso lo echo a un lado. Esto tampoco, Dios, esto lo hago también a un lado. Esto sí es para mí. Sí, esto es para mí. No, esto no es para mí. Esto sí. Entonces, promesas, ¿verdad? Para mí, pero ¿cómo se dice? Las obligaciones y todo lo que tenemos, ¿verdad? Eso decimos, no, eso no. Eso es para el hermano Héctor, eso es para el hermano Ricardo, eso es para la hermana Débora, José o Isi, ¿verdad? Yo no, Señor, yo cómo, ¿verdad? Sabe, Señor, yo acá, soy Juan Camané, Juan Morales. Jesús mismo nos dijo, me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido, ¿no? Lo que yo te ordeno. Me dices Señor, Señor, y no lo haces. O sea, estás viendo en la palabra lo que te estoy diciendo, y tú, hay como dice ese dicho mundano, y perdón, ¿verdad? Pero dice, sientes que la Virgen te habla, ¿no? ¿Verdad? Y mientras estás chiflando le volteas a la página y ya sigo, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de obedecer realmente al Señor en todo lo que nos hable, sea bonito para nosotros o sea algo que nos confronte fuertemente. Tenemos que obedecer al Señor, porque ahí es donde vemos nosotros que el señorío de Cristo está en nuestra vida, ¿verdad? Que el señorío de Cristo está en nuestra vida. 3, cambiar el sentido del texto. Ejemplo, Mateo 18:20. Sí. Mateo 18:20. Porque donde
está. ¿Qué significa ese texto, hermanos? El Señor no pide multitudes, ¿no? A ver, ¿quién más? Pide de corazón. Por ahí va. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Normalmente, díganme si no, lo aplicamos para la iglesia y decimos que con que estén 2 o 3, ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Verdad? Ese no es el sentido del texto. Como les dije ese día de la predicación, hay que leer el contexto, los versículos anteriores y los versículos posteriores. ¿Y qué está hablando el Señor ahí? Está hablando de disciplina en la iglesia. Está hablando de un hombre al cual ya alguien fue y lo confrontó con su pecado, y no aceptó, fue con otro hermano y no aceptó, fue y lo puso, no aceptó. Entonces el Señor está diciendo, ¿verdad? 2 o 3, juzguen, yo ahí voy a estar en medio de eso, de ese juicio, de esa disciplina del Señor. Es el sentido real del texto. Con esto no negamos de que si cuando nos reunimos el Señor está con nosotros, porque ese hay otro texto que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este texto no se está refiriendo a que con que haya 2 o que haya 3, ¿verdad? Ya el Señor va a estar ahí en medio de nosotros. Quiero que vayamos, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 4 y 5. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está, bro. Entonces, Pablo está aplicando esta palabra del Señor. A ver, había un hombre que tenía a la mujer de su padre. Dice Pablo, no puede ser eso. ¿Cómo han tolerado eso tanto tiempo? A ver, jalen a ese, reúnanse, jalen a ese, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? En el Señor, o sea, que el Señor iba a estar ahí presente. ¿Y quién también? Dice Pablo, yo en espíritu. No significa que el alma de Pablo se trasladó ahí, sino en el sentido de las enseñanzas que él ha dado, ¿verdad? Yo ahí también con ustedes, juzguen a tal hombre y échenlo fuera. Entréguenlo a Satanás, ¿verdad? Para que sea destruido, pero que su espíritu se salve. Sea salvo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de Mateo 18:20, ¿no? No es el sentido de que donde 2 o 3 ahí en mi nombre estén, ahí estaré, ahí está. No, ese no es el sentido. Y volvemos al punto. Sacamos de contexto el texto, porque les repito, una es cuando está ahí, del hombre que ha pecado. Después que Jesús da estas palabras, ¿qué dice Pedro? Vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 19 al 21. Otra vez. Mateo 18, versículo 19 al 21. Otra vez digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús está hablando de congregarse, Jesús está hablando de que se congreguen en el nombre del Señor, y Pedro llega diciendo, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Qué tiene que ver lo que dijo Pedro con lo que estaba diciendo el Señor? Pues tiene que ver si entendemos que el Señor no estaba hablando de congregarse, estaba hablando de una acción de disciplina. De una acción de disciplina, ¿verdad? El texto dice cómo se debe de perdonar al hermano, está hablando acerca del perdón, ¿verdad? Y de la disciplina. La disciplina, toda disciplina en la iglesia tiene de tener el fin de tratar de restaurar al hermano, nunca de destruirlo. Vean hasta lo que dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para que su carne sea destruida, pero su espíritu sea salvo. La finalidad es salvación, ¿verdad? Aunque iba a sufrir mucho esa persona, no sabemos qué se refiere con que su carne sea destruida, ¿verdad?
Y no nos lo aclara la Escritura, no sé si una enfermedad fuerte o no sé qué detalles, pero Pablo dice, pero eso lo va a llevar a salvación. Y eso es lo más importante, que la persona llegue a salvación. Entonces la disciplina siempre tiene que tener ese fin. Nunca debemos de aplicar disciplina con un fin de odio, con un fin de venganza, porque entonces ya no estaríamos en el Espíritu del Señor. El fin de una disciplina es que al final de la disciplina, la persona sea restaurada o salvada, ¿verdad? En este periodo de tiempo, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, cómo muchas veces, ¿verdad?, malinterpretamos esto. Ahora, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ahí está, ¿verdad? Esa sí es la promesa del Señor, que va a estar con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa real del Señor, pero lo otro está hablando totalmente de disciplina. ¿Cuál otro texto que sacamos mucho de contexto? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ahí está, ¿verdad? Y entonces, normalmente antes, ¿en qué lo traducíamos? Y yo me incluyo porque yo un tiempo lo utilicé también, hermano. El evangelismo. En el evangelismo, ¿no? En decirle a la gente, quiere aceptar a Cristo, a ver, haga esta oración, ¿no? Y ahí no está diciendo eso Pablo. Ahí no está diciendo Pablo, haz esta oración para que seas salvo. Lo que Pablo está diciendo, de acuerdo al contexto griego, es verdad. Es que si leemos los versículos anteriores, dice, Pablo está diciendo y hablando, está citando una palabra del Antiguo Testamento, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra. Por lo tanto, si esa palabra que te ha llegado a ti en transmisión del Evangelio, tú la confiesas, pero tú, no dice, si te ayudan a confesar, si tú la confiesas, si tú realmente dices, soy pecador, necesito de Cristo, Señor, ayúdame, necesito de ti. Si tú confiesas y crees en tu corazón, serás salvo. Pero no es hacer una oración, es una expresión de lo que está pasando dentro de ti. Dentro de ti. Es como cuando le dicen al niño regañado, a ver, hijo, tienes que arrepentirte. A ver, arrepiéntete. A ver, repite después de mí. Mamá, perdóname por haber hecho esto. Y es el niño, mamá, perdóname por haber hecho esto. El niño no tiene ni un remordimiento, ¿no? Al contrario, dice, lo voy a hacer al rato otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el niño entiende que hizo algo mal y viene con la cabeza agachada y dice, mamá o papá, perdóname porque te ofendí, perdóname porque hice esto mal? ¿Verdad? Eso es diferente. Un arrepentimiento sincero, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Está obrando desde Interior. su interior hacia afuera. Y es a lo que Pablo se está refiriendo, porque en el versículo 9 dice que te confiesas con tu boca y crees en tu corazón, pero en el versículo 10 lo invierte. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se come. Ahora primero es el corazón y luego es la boca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermano. Es el resultado, lo que Pablo está diciendo ahí, es el resultado de una conversión genuina. La gente confiesa lo que es. Dios, como decía el doctor Samuel Pérez Milos, Dios viene, en la predicación del Evangelio, Dios viene y obra en tu corazón. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla en la boca. Entonces, tú cuando entiendes que eres un pecador, ¿qué vas a hablar? La necesidad de ser salvado, la necesidad de que te salven. Y cuando entiendes que Jesús es el Señor, vas a confesar lo que hay en tu corazón. El Dios lo llenó de que Jesús es el Señor. Entonces vas a confesar que Jesús es el Señor, pero es algo que opera desde adentro hacia afuera. Entonces por eso les decía, hay tantos versículos bíblicos, hermanos, que sacamos de contexto, ¿verdad? Y entonces caemos en el mismo error de los fariseos, ¿verdad? Sacar textos de contexto y aplicarlos para un pretexto, ¿verdad? Y tener un pretexto para hacer algo que no está. Ahora, si nosotros vemos el contexto anterior,
donde Pablo dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Verdad? Pero si Pablo lo que quiso decir en los versículos 9 y 10 es que hay una oración, entonces Pablo debió decir, ¿y cómo van a aceptar a Cristo si nadie los ayuda a orar? Pablo no mete eso. mencionar, ¿verdad? La oración. Y Pablo no mete eso. Pablo dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, la predicación produce el creer. Y eso va de acuerdo al contexto de Romanos. ¿Cuál es el fin de Romanos? ¿Cuál es el tema central de Romanos? Justificación solo por la fe. Justificados solo por la fe. Ese es el tema de Romanos. Sin nada más que la pura fe. Por eso Pablo dice, creerán, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les predica? La fe es el único requisito de salvar. Fe y arrepentimiento, ¿verdad? Como estamos viendo en los domingos. El arrepentimiento va ligado a la fe, ¿verdad? Por eso a veces aparece fe y en otra aparece arrepentimiento. Es algo que va muy unido. Pero es el único cuestión que aparece. Por eso Pablo, el carcelero de Filipos, le dice, cree y ora para que seas salvo. O nada más dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Abarca mucho creer, Sí. una oración. No, es que no hay oración. No hay oración, porque si no Pablo le hubiera dicho al carcelero de Filipos, a ver, ven, vamos a orar, te voy a enseñar. Repeat for me. Repite después de mí, el Señor Jesús. Pablo no le dice eso, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Solo tienes que creer realmente en el Señor Jesucristo. Y ese es el tema de todo el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando lo vimos en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree y ora sea salvo, ¿no? Cree. Luego nos encontramos y esta es y todo aquel que cree y ora es salvado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree y ora, ¿o cómo? El que no cree y vemos cree. El que no oró también se puede decir. Sí, el que no oró, pues no se va a salvación. Entonces no vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento que algo vaya acompañado al creer. La base de la salvación es únicamente la fe. Y la fe verdadera me lleva a producir obras para el Señor. No es fe y obras, es fe que produce obras. O sea, una auténtica conversión me cambió, como vimos, la naturaleza. Y ahora me cambió, no solo, como vimos el domingo, no solo me dio un espíritu nuevo, me cambió toda la personalidad, toda la persona. Entonces, ahora pienso diferente, vivo diferente, camino diferente. ¿Por qué? Por la obra de Dios en mí. ¿Pero qué fue? La fe en el Señor Jesucristo. Entonces, solo es fe. Nunca van a encontrar algo más en la Escritura. Desde Mateo hasta Apocalipsis, solo van a encontrar cree y cree. Amén. Amén. Entonces, lo que les decía, y así, hermanos, varios textos sacados de contexto. ¿Sí? En algunas iglesias, por ejemplo, dicen, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es que si no se bautiza, no es salvo. No es salvo. Está como, volvamos a lo punto, el que dice, es que si no ora, no es salvo, ¿no? Y en algunas iglesias dicen, y el que no se bautiza, no es salvo. No, señores. Otra vez, no es cierto. El bautismo es un paso de obediencia del Señor. No es un requisito para la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación el Señor Jesucristo dice, mas el que no creyere, será condenado. No dice, mas el que no creyere o no fuere bautizado, será condenado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que el que en verdad cree, por naturaleza, ¿qué va a hacer? Bautizarse. Obedecer al Señor y va a querer bautizarse.
como el eunuco. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Pero debe ser una decisión personal de alguien que desea obedecer al Señor y dice, yo quiero ser bautizado. Así es, o sea, nace del interior. ¿No? Por eso No digo, tiene que ser presionado. no, es que eso es algo que debe salir por la nueva naturaleza. O sea, es algo que sale de la nueva naturaleza. Ahora, ojo, y aquí debemos de verlo. Tampoco podemos decir, es que, bueno, si él nació de nuevo, él solito va a pedir que se bautice. No, si él nació de nuevo, él va a pedir el bautismo. Porque él quiere obedecer al Señor. Ese es su deseo. Eso es lo que le mueve, obedecer al Señor. Y va a decir como el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oigan, quiero bautizarme. Oigan, yo ya quiero bautizarme. ¿Verdad? ¿Qué impide? ¿Qué impide? Nada. Entonces, es a lo que vamos, hermano. Pero hemos puesto obras para salvación. Y ese ha sido el error de la iglesia cristiana. Aún los que predicamos salvación solo por gracia, hemos metido obras en la salvación. ¿Verdad? Es que tiene que ser esto, es que tiene que ser el otro, y no, la salvación es únicamente creer en el Señor Jesucristo. Y cuando creo en verdad en el Señor Jesucristo, ya lo vimos, ¿verdad? Hay una transformación de toda la persona. Bueno, desde antes, pero lo estamos hablando en términos humanos, para entenderlo. Hay una transformación de toda la persona. Entonces ahora el deseo del salvo ya no es el deseo que tenía antes cuando era mundano. Ese es el nuevo nacimiento. Si no, solo la persona se remojó en el agua. Si yo bautizo a alguien que dice, sí, está chido el cristianismo, yo me quiero bautizar, ni el bautismo ni la iglesia lo va a salvar. Lo único que lo salva es que en realidad haya tenido un encuentro personal con Jesucristo y haya creído realmente, así es. Y haya creído. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, ahora, ya vimos en la persona de Jesucristo, Él respetó el día de reposo. Pero en su divinidad, Él no estaba sujeto al día de reposo. ¿Verdad? Porque era el dueño del día de reposo. Entonces, el día de reposo, como dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Verdad? Dios trabajó aún o trabaja aún en el día de reposo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios trabaja aún en el día de reposo? Sí, porque Dios no está sujeto al día de reposo. Pero otra cuestión totalmente lógica para que entendamos. Si Dios descansara un día, ese día se destruye todo el mundo. Porque todas las cosas están sustentadas con su poder. Y si Él dijera, hoy descanso, ¡puf! Adiós universo, adiós planetas, adiós seres humanos, adiós todo. Y va a aprovechar el enemigo. No, el enemigo también, hermano, se va. Todo está sustentado por el poder de Dios. Todo está sustentado. Hasta Satanás y sus ángeles están sustentados por el poder de Dios. Todo vive gracias a que Dios nos da vida. Hasta Satanás vive porque Dios le da vida. Todo. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué dice? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El hombre más pecador, más terrible, más sanguinario, más de eso, está sustentado por el poder de Dios. Todo el universo está sustentado. Entonces si Dios dijera, hoy voy a descansar. Adiós universo, adiós todo. Todo dejaría de ser, hermanos. Colosenses 1:17.
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Es gracias a Él que todo el universo subsiste, con todo lo que en Él hay, ¿verdad? Con todo lo que en Él. Como dijo también Pablo, ¿verdad? A Él están sujetos ángeles, principados, potestades, incluyendo los buenos y los malos. Sí. Ahora, de forma indirecta, el Señor les manda una interrogante. Fíjense, como cuando les dice, mi Padre trabaja, les está mandando una interrogante. A ver, ustedes que dicen que el día de reposo no se debe de trabajar, ¿acaso ustedes van a juzgar a Dios porque Él trabaja en el día de reposo? O sea, ustedes dicen que nadie debe de trabajar y Dios trabaja el día de reposo. ¿Acaso Dios está mal? ¿Acaso ustedes están diciendo que Dios es pecador por trabajar el día de reposo? Vamos por favor a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí está, ¿verdad? Bendijo, ahí nomás. No, hasta el 3. Ajá. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí está, ¿verdad? Y dice, reposó. Él dice Reposó. ¿Realmente reposó el Señor? Sí, pero reposó de la creación, no del término de lo que Él venía haciendo, de crear todas las cosas. Ya las creó y reposó en el sentido de ya no seguir creando más. En ese sentido. Pero no en el sentido de que se puso a descansar. ¿Verdad? De que se puso a descansar, sino en el sentido de que hasta ahí dejó de crear, ¿verdad? Y ahora iba a sustentar todas esas cosas con su poder. Por eso Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre trabaja todos los Shabbat. Todos los días de reposo, hasta los que no son Shabbat, y ustedes los declaran como Shabbat, todos esos días mi Padre trabaja. Y yo también trabajo, ¿verdad? Y yo también trabajo. Así que, amados hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús nos está hablando, ¿verdad?, que su Padre trabajaba y Él entonces está igualando a el Padre, ¿verdad? Mi Padre trabaja y hasta ese momento trabajo también, ¿sí? Así, hermanos, como Jesús les exhortaba a los fariseos a quebrar sus tradiciones que habían levantado sobre la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros también debemos quebrar toda tradición que no esté conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Debemos siempre escudriñar cuál es el sentido real de la Escritura, de cada porción que leemos, para ponerla por obra, ¿sí? El Señor se iguala al Padre porque el Señor es Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo se declara no solo como alguien que trabajó en el día de reposo, sino como Señor del día de reposo. Y Señor, la palabra kurios, que implicaba divinidad, y además implicaba amo. O sea, el día de reposo es mi esclavo. Yo no tengo por qué obedecer a mi esclavo. Mi esclavo me tiene que obedecer a mí. Yo soy el amo, yo soy el Señor del día de reposo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesús asumió las prerrogativas totalmente de la divinidad, ¿verdad? Afirmó tener control sobre los destinos eternos de las personas, ¿sí? Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está. ¿Así? Todo el juicio dio al Hijo, y así como el Padre da vida al que quiere, así también el Hijo da vida al que quiere. Está poniendo al mismo nivel, ¿verdad? Autoridad sobre la institución del día de reposo
cuyo orden es divino. Ya vimos Mateo 12:8, ¿verdad? Y los que son lo mismo, Marcos 2:28 y Lucas 6:5, es lo mismo. Señor del día de reposo, ¿verdad? Jesús es Señor del día de reposo. Poder para responder las oraciones, ¿verdad? Veamos por favor Hechos 7:59. Hechos 7:59. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí está, ¿verdad? Está orando ¿a quién? Al Señor Jesús. Hechos, bueno, no está largo ese. En Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. 14, 13. No. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 14. nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Ustedes? Ajá. Pues sí. Todo lo que Dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está, ¿verdad? Entonces el Señor no solo oraban a Él, sino también Él dice responder a las oraciones. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa igualdad que Jesús tenía, ¿verdad? El derecho de recibir la adoración, fe y obediencia que solo le corresponden a Dios. Mateo 21, 16. Mateo 21. 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Los muchachos proclamaban al templo. Osana al hijo de David. ¿Verdad? Osana al hijo de David cuando le gritaban, ¿verdad? Va a triunfar la Jerusalén. Así es. Entonces, Jesús no está negando que le pidan a Él, que lo adoren a Él. En cambio está diciendo que no oíste, ¿verdad? Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí está, ¿verdad? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Sí? Así como creen en Dios, así deben de creer en mí. O sea, está pidiendo el mismo tipo de fe. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está, ¿verdad? La misma honra. ¿Sí? El derecho de perdonar pecados. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces Jesús no dijo: tus pecados te son perdonados? Y los fariseos: ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se tomó ese derecho. Él era Dios mismo, ¿verdad? Él era Dios mismo. ¿Sí? Así lo entendieron los judíos, ¿verdad? Sus oponentes lo entendieron, por eso varias veces quisieron apedrearlo. ¿Sí? Jesús llamó a los ángeles de Dios, Génesis 28:12. Génesis 28:12. Hay varias citas, pero estoy brincando para no hacerlo tan. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios, ¿verdad? Juan 1:51, para ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús llamó a los ángeles de Dios, también los llamó sus ángeles. Mateo 13:41.
Mateo 13:41. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí está. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿verdad? Los ángeles de él. En Mateo 24, 30 y 31. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está, ¿verdad? Y enviará a sus ángeles, los ángeles de Jesús. Entonces Jesús dice que los ángeles de Dios son también sus ángeles. Entonces está diciendo que Él también es Dios, ¿verdad? A los elegidos de Dios, Lucas 18:7 y Romanos 8:33. Uno que me busque Lucas 18:7 y hermana Débora, Romanos 8:33. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahí está, ¿verdad? Y Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ese es el que justifica. Ahí estaba. A los elegidos de Dios, el Señor los llama sus elegidos. Mateo 24, 30 y 31. Que ya lo leímos hace rato, ¿verdad? Y recogerán de los cuatro vientos a sus escogidos, a los escogidos de Jesús. 24, 30 y 31. Ajá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Verdad? Ahí está, a sus escogidos, igual. ¿Verdad? Jesús entonces llama a los escogidos de Dios sus escogidos también, se los apropia. Entonces, por eso, al reino de Dios, Mateo 12:28, y hermana José, Mateo 19:24, Mateo 12:28, y hermana José, Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿verdad? Y Mateo 12:28. Sí, Pero si yo por el 12:28. Uh-huh. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, con Mateo 13:41 y 16:28. 13:41 y otro que me busque Enviará 16:28. el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De su qué? De su reino, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es el reino de Jesucristo también. 16:28 y otro que me busque Lucas 1:33. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Viniendo en su reino, ¿verdad? Lucas 1:33 y otro que me busque 2 de Timoteo 4:1. Lucas 1:33. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ahí está, ¿verdad? Y de su reino. Y 2 de Timoteo 4:1. Para ver que no solo los evangelios. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en su reino, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es el reino de Cristo. Los elegidos de Dios son los elegidos de Cristo, ¿verdad? Cristo tiene la facultad de perdonar pecados. Cristo trabaja el día de reposo como el Padre trabaja en el día de reposo, ¿verdad? Cristo pide oración, pide fe, pide obediencia, al igual que el Padre. Entonces nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo se hace totalmente igual a Dios, ¿verdad? Por eso quisieron varias veces apedrearlo los judíos, ¿verdad? Yo no sé cómo todavía hay gente que no cree que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Entonces nosotros vemos esta parte, hermanos. Entonces, Jesús no violó el día de reposo porque Él como hombre aplicó en verdad la ley. Como divino,
en su divinidad, Él no estaba sujeto al día de reposo, ¿verdad? Él estaba por encima del día de reposo. Él era el amo del día del reposo, ¿verdad? Porque Él era Dios mismo, ¿verdad? Y entonces, la enseñanza que se nos queda a nosotros rápidamente, hermanos, no ser como los fariseos, ¿verdad? Sino aplicar realmente la palabra de Dios y aplicárnosla primero a nuestra vida y luego en la de ayudar a los demás, ¿verdad? Ayudar a los demás y no huir a lo que la palabra de Dios nos pida, nos dirija, nos enseñe. No huir, ¿verdad? Arrepentirnos cuando nos tengamos que arrepentir, hacer cambios en nuestra vida cuando la palabra de Dios nos diga que tenemos que hacer cambios sobre nuestra vida, ¿sí? Y no imponer cargas a otros que ni nosotros mismos queremos llevar. Amén. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? Sí, pastor, yo, eso de las cargas,